La plaza de San Pedro, bajo un cielo de mayo cubierto de nubes suaves, parecía contener el aliento. Era una mañana fresca en Roma y miles de peregrinos se congregaban, sus rostros iluminados por la esperanza de escuchar al nuevo Papa, León XIV. Apenas habían pasado unos días desde su elección en el cónclave de 2025, un evento que había resonado en todo el mundo. Robert Francis Prevost, un estadounidense de origen humilde, hijo de un padre franco-italiano y una madre de ascendencia española, se había convertido en el primer papa nacido en América del Norte. Su ascenso al trono de Pedro, tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, era visto como un signo profético. Un llamado urgente a enfrentar los desafíos de una era marcada por la tecnología desbordante, la creciente desigualdad y una alarmante pérdida de la fe. León XIV, con su figura serena y una mirada que parecía atravesar el alma, se alzó en el balcón de la Basílica de San Pedro. Vestía una sotana blanca sencilla, pero su presencia emanaba una autoridad espiritual que silenciaba incluso los corazones más inquietos. En su primera homilía, habló con pasión sobre la misión crucial de la Iglesia en un mundo seducido por las promesas vacías de la modernidad. La inteligencia artificial, advirtió con voz firme, era el nuevo horizonte de la humanidad, pero también un campo de batalla espiritual. No era solo una herramienta, sino una fuerza que podía arrastrar a las almas lejos de Dios si no se usaba con profunda ética y responsabilidad. Sus palabras, pronunciadas con una claridad que resonaba como un eco del Evangelio, tocaron el corazón de una mujer en la multitud, una mujer que apretaba con fervor un rosario entre sus manos temblorosas. Esa mujer era María Elena, una madre de 45 años que había viajado con el alma en vilo desde un pequeño pueblo en las afueras de Lima, Perú. Su rostro estaba marcado por el cansancio de años de lucha incansable, pero sus ojos brillaban con una mezcla conmovedora de dolor y esperanza inquebrantable. Había llegado a Roma con un solo y desesperado propósito: suplicar la ayuda del Papa para salvar el alma de su hijo Javier, un joven de 23 años que había abandonado la fe, dejando un vacío inmenso en su corazón de madre. María Elena recordaba con nostalgia los días en que Javier, siendo un niño, corría hacia el altar de la iglesia local con su sonrisa radiante para recibir la Eucaristía. Lo había criado con amor infinito, enseñándole a rezar el Padre Nuestro, a hacer la señal de la cruz con devoción, a respetar lo sagrado. Pero algo, en algún punto del camino, se había quebrado. En los últimos años, Javier se había transformado en un extraño, un joven que se burlaba de la religión, rechazaba la misa y vivía atrapado en un mundo superficial de redes sociales, fiestas y decisiones que rompían, pedazo a pedazo, el corazón de su madre. El dolor de María Elena no era único, era un eco del sufrimiento de millones. En todo el mundo, innumerables padres enfrentaban la misma angustia desgarradora. Los jóvenes, seducidos por las luces cegadoras de la modernidad, estaban abandonando la iglesia en masa. Las estadísticas eran un golpe desalentador. En América Latina, la región de María Elena, más del 30% de los jóvenes entre 18 y 30 años se declaraban no religiosos. Un aumento vertiginoso en apenas una década. En Europa y Norteamérica, las cifras eran aún más sombrías, pintando un panorama desolador. Las redes sociales, los algoritmos de inteligencia artificial y la cultura del consumo instantáneo parecían haber reemplazado el silencio fecundo de la oración, la humildad transformadora de la fe y la búsqueda trascendente de lo eterno. León XIV, profundamente consciente de esta crisis espiritual, había dedicado sus primeras homilías a hablar de la familia como el primer y más importante campo de misión de la Iglesia. Pero María Elena no buscaba estadísticas ni discursos elocuentes. Ella anhelaba una respuesta, una guía certera, una luz divina para traer a su hijo de vuelta al redil. La oportunidad llegó de manera inesperada, como un susurro de la providencia. Durante una audiencia general en el aula Pablo VI, María Elena, con el corazón palpitante,
logró un lugar entre los peregrinos que serían recibidos personalmente por el Papa. Cuando llegó su turno, sus piernas temblaron, pero su espíritu se mantuvo firme. Frente a ella estaba León XIV, con su sonrisa cálida y esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Directamente al alma, María Elena, con la voz entrecortada por la emoción y el peso de su angustia. Le habló de Javier, le contó cómo su hijo, una vez un niño devoto y lleno de luz, ahora se reía de la fe, blasfemaba contra la Eucaristía y vivía una vida que ella apenas reconocía. Una vida que la sumía en la más profunda tristeza. Padre Santo, suplicó con lágrimas en los ojos. He rezado, he llorado, he intentado todo, pero mi hijo está perdido. No sé qué más hacer. Temo profundamente por su alma. El Papa, con una calma que parecía detener el tiempo, tomó con ternura las manos de María Elena. Sus manos, marcadas por los años de trabajo misionero en Perú, transmitían una fuerza serena y reconfortante. No estás sola, hija mía, dijo con voz grave pero llena de compasión. Tu dolor es el dolor de muchas madres, pero también es el dolor que punza el corazón de Dios. Lo que ves en tu hijo no es solo rebeldía juvenil, es una batalla espiritual intensa, una lucha que no se ve con los ojos físicos, pero que se libra ferozmente en el alma. Las fuerzas de este mundo, las voces seductoras de la tecnología, los susurros insidiosos del enemigo, están tratando de arrancar a tu hijo de las manos amorosas de Dios. Pero escucha esto, hija, y atesóralo en tu corazón, mientras tú estés de pie en la fe. Mientras tu llama no se apague, hay esperanza, siempre hay esperanza. María Elena, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, preguntó con un hilo de voz. Pero, Padre Santo, ¿cómo lo salvo? He intentado hablarle hasta el cansancio. Lo he llevado a misa a rastras. He rezado rosarios enteros. Pero nada funciona. León XIV cerró los ojos por un instante, como si buscara en lo más profundo de su ser una verdad luminosa. Luego, con una claridad que cortaba el aire y penetraba el alma, respondió: no lo salvarás con tus palabras, María Elena, por más elocuentes que sean. No lo salvarás con tu fuerza humana, por más grande que sea tu amor. Lo salvarás con silencio, con oración perseverante y con sacrificio ofrecido. El cielo ha concedido a las madres un poder espiritual que los mismos ángeles respetan y los demonios temen con pavor. Pero ese poder no reside en gritar más fuerte, sino en callar ante Dios con humildad. Hoy te enseñaré el primer paso, una práctica espiritual que tiene la fuerza de abrir el corazón de tu hijo. Incluso si ahora parece una fortaleza inexpugnable. El Papa explicó con paciencia que el mundo moderno estaba saturado de ruido. Las redes sociales, los algoritmos, las pantallas, bombardeaban a los jóvenes con mensajes que glorificaban el placer efímero, el poder terrenal y una independencia absoluta, alejada de Dios. Este estruendo, afirmó el pontífice, era una astuta herramienta del enemigo para ahogar la voz suave y persistente de Dios. Pero existía un arma secreta contra ese caos ensordecedor. El silencio espiritual no es un silencio de derrota, aclaró con firmeza León XIV, sino un silencio de fe profunda, un ayuno de palabras humanas para permitir que la palabra de Dios resuene con claridad. Cuando una madre calla ante su hijo, cuando deja de discutir inútilmente, de intentar convencer con argumentos lógicos, de juzgar con dureza, y en cambio ofrece su dolor en oración silenciosa, algo poderoso se mueve en el mundo invisible. Ese silencio, María Elena, es una espada afilada que corta las cadenas que atean el alma de tu hijo. María Elena escuchaba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Jamás había concebido el silencio como una forma de lucha espiritual. Siempre había creído que debía hablar más, insistir con más vehemencia, rogar con más fervor. Pero las palabras de León XIV eran como un rayo de luz penetrando la densa oscuridad de su confusión. El Papa continuó, su voz transmitiendo una profunda convicción. Durante 7 días, hija mía,
Practica con diligencia el ayuno del silencio espiritual. No discutas con Javier sobre la fe, por más tentada que te sientas. No le reproches su estilo de vida, por más que te duela. No intentes convencerlo con argumentos teológicos, por más sólidos que sean. En cambio, cada vez que sientas el impulso irrefrenable de hablar, de corregir, de suplicar, ve a tu habitación, cierra la puerta y reza con toda tu alma. Ofrece tu dolor, tu frustración, tu amor inmenso como un sacrificio vivo y agradable ante el trono de Dios. Ese sacrificio, María Elena, es más poderoso que 1000 sermones elocuentes. El Papa le entregó un pequeño crucifijo, uno que él mismo había llevado consigo durante sus arduos años como misionero en las tierras peruanas. Sosténlo cuando reces, le indicó con ternura. Y recuerda siempre, no estás luchando sola. El Espíritu Santo está contigo, infundiéndote fuerza, y la Virgen María, la Madre de todos, intercede sin cesar por tu hijo. María Elena, con el crucifijo apretado con fuerza contra su pecho, sintió una paz profunda, una serenidad que no había experimentado en años interminables de angustia. No era la solución mágica e inmediata que quizás había esperado, pero era un comienzo. Una chispa de esperanza divina en medio de la más densa oscuridad. De regreso en su hotel, María Elena se sentó en el borde de la cama, contemplando el crucifijo con ojos renovados. Pensó en Javier, en su risa de niño, pura e inocente, en sus ojos brillantes cuando rezaban juntos el Ave María antes de dormir. Pero también pensó, con un nudo en la garganta, en el joven frío y distante que ahora habitaba en su casa, un joven que pasaba horas absorto frente a su teléfono, que se reía con sarcasmo de sus intentos de hablarle de Dios, que parecía haber olvidado por completo todo lo que ella, con tanto amor, le había enseñado. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no lloró de desesperación, sino de una nueva y firme resolución. Decidió aceptar el desafío del Papa, 7 días de silencio espiritual. 7 días de oración en lugar de palabras vacías. 7 días para confiar ciegamente en que Dios podía hacer lo que ella, con sus limitadas fuerzas, no podía. En ese instante, María Elena sintió una conexión profunda no solo con las palabras sabias de León XIV, sino también con una comunidad mucho más grande. Una comunidad invisible pero real de madres y padres que, como ella, luchaban con todas sus fuerzas por la salvación de sus hijos. Recordó haber visto un canal en línea que compartía mensajes de esperanza y valiosas enseñanzas espirituales. Un espacio digital dedicado a guiar a las familias en estos tiempos de crisis de fe. Ese canal, dirigido por un grupo de laicos comprometidos con fervor, ofrecía videos, oraciones y reflexiones que habían consolado y fortalecido a miles de personas en situaciones similares. Mientras sostenía el crucifijo, María Elena sintió un impulso cálido en su corazón. Si este mensaje transformador del Papa podía llegar a ella, también podía, y debía, llegar a otros. Decidió apoyar ese canal, no solo para recibir más enseñanzas para sí misma, sino para ayudar activamente a que otros padres descubrieran la misma esperanza que ahora comenzaba a florecer en su alma. Queridos hermanos y hermanas, pensó, imaginando las palabras que podría compartir con el mundo, este canal es un faro de luz en la oscuridad. Cada donación, por pequeña que sea, permite que estas enseñanzas lleguen a más familias, a más madres que lloran en silencio por sus hijos perdidos. Si el Espíritu Santo los mueve, consideren apoyar esta misión vital. Visiten el enlace en la descripción y únanse a esta cadena de fe y esperanza. Juntos, podemos ser las velas que iluminan el camino de regreso a Dios. Con esa firme resolución, María Elena sintió que su compromiso trascendía su propia lucha personal. Era parte de algo mucho más grande, una misión colectiva para rescatar almas. El primer día del desafío fue, sin duda, el más difícil. Cuando Javier llegó a casa esa noche, con su habitual actitud desafiante y sus comentarios sarcásticos sobre la religión, María Elena sintió el impulso irrefrenable de responder, de defender su fe con vehemencia.
de suplicarle una vez más que cambiara. Pero recordó las palabras sabias de León XIV, no lo salvarás con palabras. Respiró hondo, apretó con fuerza el crucifijo en su bolsillo y, en lugar de hablar, esbozó una sonrisa débil y se retiró en silencio a su habitación. Allí, de rodillas ante su pequeño altar improvisado, rezó con fervor: Señor, no sé si esto funcionará, pero confío ciegamente en ti. Toma mi dolor, toma mi silencio, y úsalo para tocar el corazón endurecido de Javier. Sálvalo, Señor, sálvalo, aunque yo no llegue a verlo con mis propios ojos. El segundo día fue un poco más llevadero. Javier, visiblemente desconcertado por la inusual falta de reacción de su madre, pareció menos agresivo, menos hostil. María Elena notó que, sin las discusiones habituales que envenenaban el ambiente, la atmósfera en casa era notablemente menos tensa. Pero el verdadero cambio, el más profundo, estaba ocurriendo en su interior. Cada vez que rezaba, sentía una conexión más íntima y poderosa con Dios, una certeza creciente de que su silencio ofrecido no era en vano. Recordó las palabras alentadoras del Papa sobre el poder inmenso de las madres, sobre cómo su fe perseverante podía mover montañas invisibles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha, sentía que el cielo entero estaba escuchando atento sus plegarias. El tercer día, algo inesperado y conmovedor sucedió. Mientras María Elena limpiaba la casa con esmero, encontró una vieja fotografía de Javier, una imagen tomada el día de su primera comunión. En la fotografía, él sonreía con inocencia angelical, vestido con un traje blanco impecable, sosteniendo un rosario entre sus pequeñas manos. La nostalgia la golpeó como una ola cálida y dolorosa, pero en lugar de derrumbarse en llanto como otras veces, llevó la foto a su habitación y la colocó con ternura junto al crucifijo. Señor, rezó con el corazón en un puño, este es el niño que tú me diste, el niño que yo te consagré. Sé que ese niño todavía está ahí, en alguna parte, sepultado bajo capas de dolor y confusión. Por favor, Señor, tráelo de vuelta a casa. Esa noche, soñó con Javier entrando en una iglesia inundada de una luz suave y celestial, su rostro iluminado por una paz indescriptible. No sabía si era solo un sueño, un anhelo de su corazón de madre, o una señal divina, pero despertó con una esperanza renovada y fortalecida. Al cuarto día, María Elena comenzó a notar pequeños pero significativos cambios en su propio corazón. El silencio espiritual no solo estaba afectando su relación con Javier, sino también, y de manera profunda, su relación con Dios. Empezó a comprender que su lucha no era solo por la salvación de su hijo, sino también por la purificación y el fortalecimiento de su propia fe. Había pasado años sintiéndose culpable, preguntándose una y otra vez dónde se había equivocado como madre. Pero las palabras sabias de León XIV le habían ofrecido una nueva y liberadora perspectiva. No se trataba tanto de sus errores o fallos, sino de una batalla espiritual mucho más grande. Una batalla que requería una fe inquebrantable, no una perfección inalcanzable. El quinto día, Javier la sorprendió de una manera inesperada. Mientras desayunaban en un silencio casi palpable, él comentó, casi sin querer, con un tono entre curioso y extrañado: Mamá, ¿por qué estás tan callada últimamente? No era una pregunta amable en el sentido convencional, pero tampoco era hostil ni agresiva. María Elena, fiel a su compromiso de silencio, respondió con una suavidad que la sorprendió incluso a ella misma: solo estoy tratando de escuchar más. Hijo, de escuchar de verdad. Javier frunció el ceño, confundido, pero no dijo nada más. Para María Elena, esas pocas palabras intercambiadas fueron un pequeño milagro, una diminuta pero significativa grieta en la muralla de indiferencia que su hijo había construido alrededor de su corazón. El sexto y séptimo días transcurrieron con una mezcla agridulce de desafíos y bendiciones. Hubo momentos de intensa tentación en los que María Elena sintió ganas de rendirse, de volver a sus viejos hábitos de discutir, argumentar y suplicar.
Pero cada vez que la duda amenazaba con vencerla, recordaba la mirada serena y compasiva de León XIV, su voz firme y llena de autoridad espiritual, asegurándole que el cielo estaba escuchando atento cada uno de sus silencios ofrecidos. Terminó los 7 días con una sensación de paz interior que no podía explicar con palabras humanas, era una paz que trascendía la lógica. Javier no había cambiado drásticamente de la noche a la mañana, no había corrido a la iglesia ni había pedido perdón entre lágrimas. Pero algo, indudablemente, era diferente. La casa ya no se sentía tan fría, tan hostil. Las discusiones eran menos frecuentes, casi inexistentes. Y lo más importante, María Elena sentía en lo más profundo de su ser que había dado el primer paso firme en un camino sagrado. Un camino de fe y esperanza. Esa noche, mientras rezaba con fervor, María Elena reflexionó sobre las profundas palabras del Papa. León XIV había hablado de la tecnología como un campo de batalla espiritual, pero también, y esto era crucial, como una oportunidad, si los algoritmos podían, con su fría lógica, alejar a los jóvenes de Dios, entonces la fe ardiente de una madre, su oración perseverante, podía ser el algoritmo del cielo, una fuerza invisible y poderosa que trabajaba en silencio para restaurar lo que se había perdido, para sanar lo que se había roto. María Elena no entendía del todo los intrincados mecanismos de la inteligencia artificial, pero sí entendía, con cada fibra de su ser, el poder infinito del amor, y si el amor incondicional de una madre, unido al silencio ofrecido y a la oración constante, podía mover el corazón misericordioso de Dios, entonces nada, absolutamente nada, era imposible. El desafío de los 7 días había terminado, pero María Elena sabía, con una certeza que le nacía del alma, que su viaje apenas comenzaba. Las palabras de León XIV resonaban en su alma como un eco divino. Tu fe es la vela que ilumina la oscuridad de tu hijo. No dejes, por nada del mundo, que se apague. Con el crucifijo firmemente sujeto en su mano, María Elena hizo una promesa solemne. Seguiría luchando, no con palabras vanas, sino con el silencio elocuente que grita al cielo. No sabía cuándo ni cómo, pero confiaba ciegamente en que Dios estaba obrando, tejiendo su plan perfecto incluso en los lugares más oscuros, donde sus ojos humanos no podían ver. El capítulo se cerró con María Elena mirando por la ventana hacia las estrellas que brillaban con intensidad sobre Lima, como diamantes esparcidos en un manto de terciopelo negro. En su corazón llevaba la certeza inquebrantable de que el Papa León XIV no solo le había dado una práctica espiritual valiosa, sino una misión sagrada. Era una madre, sí, pero también era una guerrera de la fe, una intercesora incansable, una portadora de luz en un mundo que necesitaba desesperadamente la esperanza. Y mientras su hijo dormía plácidamente en la habitación contigua, ajeno a las oraciones fervorosas que lo envolvían como un manto protector, María Elena supo, con una convicción que le erizaba la piel, que el cielo estaba escuchando. El primer paso estaba dado. La batalla por el alma preciosa de Javier apenas había comenzado. La noche había caído sobre Lima, y la pequeña casa de María Elena estaba envuelta en un silencio que parecía nuevo, casi sagrado. Habían transcurrido 7 días desde que ella, con fe temblorosa pero decidida, aceptó el desafío propuesto por el Papa León XIV, 7 días de practicar el ayuno del silencio espiritual. Durante ese tiempo intenso, había resistido con todas sus fuerzas la tentación de discutir con su hijo Javier, de reprocharle su vida descarriada o de suplicarle con lágrimas que volviera a la fe. En cambio, con una entrega total, había ofrecido su dolor profundo en oración silenciosa, sosteniendo con fervor el crucifijo que el Papa le había regalado en Roma. Su ancla en la tormenta. El resultado inmediato no fue un cambio milagroso y espectacular en Javier. No todavía, pero María Elena sentía una paz interior, una serenidad profunda que no había conocido en años interminables de angustia. Era como si el silencio ofrecido hubiera abierto una puerta secreta en su alma. Una puerta por la cual Dios comenzaba a susurrarle palabras de consuelo y esperanza.
Sin embargo, esa paz recién descubierta era frágil. Delicada como el cristal, Javier seguía siendo, en apariencia, el mismo joven distante y huidizo, atrapado en su mundo superficial de pantallas y fiestas vacías. Sus comentarios sarcásticos sobre la religión no habían desaparecido por completo, aunque eran notablemente menos frecuentes y menos hirientes. María Elena, a pesar de la esperanza que había comenzado a anidar en su corazón, sentía el peso abrumador de la espera. ¿Cuánto tiempo más debía callar? ¿Cuándo, oh Señor, cuándo vería un cambio real y duradero en su amado hijo? La duda, como una sombra fría y persistente, se deslizaba arteramente en su corazón, y fue en una de esas noches de profunda introspección, mientras rezaba sola y en penumbras en su habitación, que decidió, impulsada por una necesidad imperiosa, escribir al Vaticano. No esperaba una respuesta directa del Papa. Sería demasiado pedir, pero necesitaba una guía, una señal clara de que estaba en el camino correcto, de que sus esfuerzos no eran en vano. Milagrosamente, como una caricia del cielo, una semana después recibió una carta. No era del Papa en persona, por supuesto, sino de uno de sus colaboradores más cercanos, un sacerdote peruano que había trabajado codo a codo con León XIV durante sus fructíferos años como misionero en Chiclayo. La carta era breve, concisa, pero inmensamente poderosa, y contenía un mensaje que, según el sacerdote, el Papa deseaba ardientemente que se compartiera con todas las madres que, como María Elena, luchaban con denuedo por la salvación de sus hijos. Con manos temblorosas, María Elena leyó: «Tu silencio ofrecido con fe ha sido escuchado con atención en el cielo, pero el silencio es solo el primer paso en este camino de restauración. Ahora, el Santo Padre te invita con amor a entrar en el segundo misterio, la oración oculta con lágrimas. Reza en secreto, con el corazón completamente roto y humillado ante Dios, y verás con tus propios ojos que tus lágrimas de madre son semillas de vida que germinan milagrosamente en el alma de tu hijo». María Elena sostuvo la carta con manos que apenas podía controlar. La palabra, lágrimas, resonaba en su mente con una fuerza inusitada. Había llorado tanto, tantísimo, en los últimos años, pero siempre lo había hecho con una profunda desesperación, con un miedo paralizante, con un aplastante sentido de derrota. La idea de que sus lágrimas pudieran ser una ofrenda valiosa, un acto de fe sublime, era nueva y profundamente transformadora para ella. Recordó las palabras sabias de León XIV en Roma, cuando habló con tanta claridad sobre la encarnizada batalla espiritual que enfrentaban los jóvenes en el mundo actual. Había mencionado la inteligencia artificial, los algoritmos insidiosos que manipulaban las mentes vulnerables, y cómo la Iglesia debía ser un faro de verdad inmutable en un mundo saturado de ruido y confusión. Pero ahora, este segundo misterio de la oración oculta con lágrimas parecía aún más profundo, más íntimo, más poderoso. No se trataba solo de callar ante el mundo, sino de clamar a Dios en la más estricta intimidad, de ofrecer el dolor más crudo y desgarrador como un sacrificio vivo y agradable a sus ojos. El sacerdote incluía en la carta instrucciones precisas y detalladas. Durante 9 días consecutivos, María Elena debía dedicar 30 minutos cada día a la práctica de la oración oculta. Debía elegir un momento fijo, preferiblemente por la noche, cuando la casa estuviera en completo silencio y la oscuridad invitara al recogimiento. Debía arrodillarse con humildad, cerrar la puerta de su habitación para asegurar la privacidad, apagar cualquier posible distracción, teléfono, televisión, todo, y hablar con Dios desde lo más profundo y sincero de su alma. No se trataba de recitar oraciones largas o complicadas aprendidas de memoria, sino de ser absolutamente honesta, de derramar su corazón herido ante el Señor sin reservas. Si las lágrimas acudían a sus ojos, debía dejarlas fluir libremente, sin vergüenza ni contención. Si las palabras no le salían, debía quedarse en silencio adorante, pero siempre con la intención clara y firme en su corazón: Señor, por tu infinita misericordia, salva a mi hijo, el Papa.
Según transmitía la carta, creía firmemente que esta práctica tenía un poder único y extraordinario. Cuando una madre llora en secreto ante el trono de la gracia, había dicho León XIV, el cielo envía ángeles para recoger cada una de sus lágrimas preciosas. Y esas lágrimas tienen el poder de atravesar el mismo infierno hasta llegar al trono de Dios. Conmoviendo su corazón paternal, María Elena decidió comenzar esa misma noche. Sin dilación, escogió las 11 de la noche, hora en que Javier solía estar ya en su habitación, perdido en la maraña de su teléfono o profundamente dormido. Cerró con cuidado la puerta de su pequeño dormitorio. Colocó el crucifijo del Papa sobre una mesita improvisada a modo de altar y encendió una vela. La luz tenue y vacilante llenaba la habitación de una calidez íntima que contrastaba con el frío glacial que había sentido en su hogar durante tanto tiempo. Se arrodilló con reverencia, respiró hondo para calmar su espíritu y comenzó a rezar con voz apenas audible. «Señor, no sé muy bien cómo hacerlo», dijo en voz baja, casi un susurro. «No sé si mis palabras son las correctas, si mi oración te será agradable, pero estoy aquí, de rodillas, por Javier. Acepto este dolor, esta soledad profunda, esta espera angustiosa. Te lo ofrezco todo. Sálvalo, Señor, aunque nunca llegue a verlo con mis ojos mortales. Sálvalo para la eternidad». Las lágrimas acudieron a sus ojos casi de inmediato, brotando como un manantial incontenible. No eran lágrimas de desesperación como las que había derramado tantas veces antes, sino lágrimas de entrega total, de confianza absoluta. Cada gota parecía llevar consigo un pedazo de su angustia acumulada, un fragmento de su miedo más profundo. Mientras rezaba con el alma desnuda, sintió una presencia inexplicable, como si alguien estuviera allí, escuchando atentamente cada palabra, cada suspiro, como si el cielo entero estuviera inclinado hacia ella. Expectante, recordó las palabras de León XIV sobre la inteligencia artificial, cómo los algoritmos podían manipular sutilmente las emociones humanas, pero también cómo la oración era un algoritmo divino. Una fuerza sobrenatural que operaba en lo invisible para restaurar lo que el mundo había roto, para sanar lo que el pecado había herido. Esa noche, María Elena rezó durante mucho más de 30 minutos, perdiendo por completo la noción del tiempo. Cuando finalmente terminó, se sentía físicamente agotada, pero espiritualmente renovada, como si hubiera librado una dura batalla y, al mismo tiempo, hubiera encontrado un refugio seguro e inexpugnable. El segundo día fue considerablemente más difícil. Javier llegó a casa de pésimo humor, con el rostro endurecido por una discusión acalorada que, al parecer, había tenido con sus amigos. Cuando María Elena intentó hablarle con dulzura, él la cortó bruscamente con un comentario hiriente. «Mamá, por favor, no empieces otra vez con tus cosas de la iglesia. Ya basta». La herida fue profunda, punzante, pero María Elena recordó su compromiso sagrado. En lugar de responder con ira o tristeza, se retiró en silencio a su habitación y, a las 11 en punto de la noche, volvió a arrodillarse ante su pequeño altar. Esta vez las lágrimas fueron más escasas, contenidas, pero la oración fue aún más intensa, más fervorosa. «Señor, te ruego que rompas el orgullo de Javier», susurró con el alma en vilo. «Derrite la frialdad de su corazón con el fuego de tu amor. Toca su alma allí donde yo, con mis limitadas fuerzas, no puedo llegar». Mientras rezaba, pensó con gratitud en las palabras del Papa sobre el poder inmenso de las madres. León XIV había dicho que una madre que reza con fe inquebrantable es un muro infranqueable que el mismo infierno no puede derribar. Esa imagen poderosa le dio la fuerza necesaria para seguir adelante, para no desfallecer. El tercer día algo nuevo y hermoso cambió en su oración. Mientras María Elena rezaba, sintió una urgencia interior, un impulso del espíritu, de orar no solo por Javier, su hijo amado, sino por todas las madres del mundo que, como ella, lloraban en silencio y en soledad por sus hijos perdidos en los laberintos del mundo. Imaginó a miles, a millones de mujeres arrodilladas en sus habitaciones,
sus lágrimas uniéndose en un río caudaloso de intercesión que fluía directamente hacia el cielo, hacia el corazón de Dios. La idea la llenó de una esperanza desbordante, pero también de un profundo sentido de responsabilidad. Si su humilde oración podía ayudar a Javier, quizás también podía, unida a la de tantas otras, ayudar a otros jóvenes descarriados. Esa noche soñó con una iglesia resplandeciente, llena de una luz sobrenatural, donde Javier estaba de pie, contemplando un crucifijo con ojos llenos de asombro y arrepentimiento. El sueño fue tan vívido, tan real, que despertó con el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si era una señal divina o simplemente el eco persistente de su más profundo deseo. El cuarto día, María Elena enfrentó una prueba particularmente dura. Javier llegó a casa completamente borracho, algo que no había hecho en meses. El olor penetrante a licor y su risa burlona y estridente fueron como un puñal clavándose directamente en el corazón sangrante de María Elena. Por un instante fugaz, quiso gritarle con todas sus fuerzas. Quiso sacudirlo con violencia. Quiso exigirle con desesperación que cambiara de una vez por todas. Pero la voz serena y sabia de León XIV resonó clara en su mente: no lo salvarás con tu fuerza humana. En lugar de confrontarlo en ese estado deplorable, lo ayudó con infinita paciencia a llegar a su cama. Y cuando él finalmente se quedó dormido, sumido en un sueño etílico, ella fue a su habitación a rezar, a derramar su alma ante el Señor. Esa noche sus lágrimas fueron abundantes, torrenciales, pero también lo fueron sus palabras, nacidas de un dolor purificado. Señor, no entiendo por qué está tan lejos de ti. ¿Por qué se hunde tanto en el fango?, dijo entre sollozos. Pero confío ciegamente en tu plan perfecto. Si este dolor es necesario para su salvación, lo acepto con humildad. Solo te pido, te suplico, no dejes que se pierda. La oración, una vez más, la sostuvo como un ancla firme en medio de la más violenta tempestad. El quinto día ocurrió algo completamente inesperado. Un pequeño destello de luz en la oscuridad. Mientras María Elena preparaba el almuerzo con su habitual esmero, Javier entró en la cocina y, sin mirarla directamente a los ojos, murmuró con voz apenas audible: «Mamá, lo siento por lo de anoche. No sé qué me pasó. De verdad». Las palabras eran torpes, casi indiferentes en su tono, pero para María Elena fueron como un rayo de esperanza atravesando las nubes más densas. No respondió de inmediato, fiel a su compromiso de silencio espiritual, pero en lo más profundo de su corazón dio gracias a Dios con fervor por esa pequeña pero significativa señal. Esa noche, mientras rezaba, sintió con claridad que algo se estaba moviendo, no solo en el corazón de Javier, sino también en el suyo propio. La oración oculta estaba transformando su manera de ver a su hijo. Ya no lo veía solo como un joven rebelde y desagradecido, sino como un alma preciosa y perdida que necesitaba desesperadamente la infinita misericordia de Dios. El sexto día, María Elena comenzó a notar pequeños pero perceptibles cambios en la atmósfera general de su hogar. La tensión palpable que había dominado la casa durante años interminables parecía disiparse lentamente, como si una nube oscura y pesada se estuviera levantando poco a poco. Javier seguía siendo distante en muchos aspectos, pero sus comentarios sarcásticos y hirientes eran notablemente menos frecuentes. María Elena, fortalecida por su rutina diaria de oración, sentía una conexión cada vez más profunda e íntima con Dios. Recordó las palabras del Papa sobre la inteligencia artificial como un campo de batalla espiritual. Si los algoritmos pueden manipular las mentes, pensó con una nueva convicción, la oración de una madre, ungida por la gracia, puede reescribir el código del corazón. Esa noche rezó con una fe renovada y encendida, pidiendo no solo por Javier, sino por todos los jóvenes del mundo atrapados en las redes engañosas del mundo. El séptimo día, María Elena enfrentó una sutil pero peligrosa tentación. Una amiga bien intencionada de la parroquia le sugirió con insistencia que confrontara a Javier de una vez por todas. Que lo obligara, si fuera necesario, a ir a misa. Es por su bien.
María Elena, tienes que ser más dura, le dijo la amiga con convicción. Pero María Elena, guiada por las sabias enseñanzas de León XIV, supo en su interior que ese no era el camino que Dios le estaba mostrando. En lugar de seguir el consejo, por más bien intencionado que fuera, redobló su compromiso con la oración oculta, con la confianza puesta solo en el Señor. Esa noche, mientras rezaba, sintió una paz profunda, inefable, como si Dios mismo le estuviera susurrando al oído: sigue adelante. Hija mía, ten paciencia, estoy obrando, aunque no lo veas. Las lágrimas fluyeron libremente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de confianza absoluta, de rendición total a la voluntad divina. El 8º día ocurrió un pequeño milagro, una caricia del cielo. Javier, sin ninguna explicación aparente, dejó su teléfono a un lado durante la cena y habló con María Elena sobre su día, sobre cosas triviales de su trabajo. Fue una conversación breve, superficial si se quiere, pero para María Elena fue un tesoro invaluable. Una señal de que el hielo comenzaba a derretirse. Por primera vez en meses, sintió que había un atisbo, una pequeña rendija de conexión genuina con su hijo. Esa noche, mientras rezaba, dio gracias a Dios con toda su alma por esa pequeña pero significativa señal. Señor, susurró conmovida, no sé cuánto tiempo tomará este proceso, pero sé que estás aquí, obrando en silencio. Gracias, gracias por no abandonarnos. La oración, que al principio había sido un acto de disciplina y esfuerzo, se estaba convirtiendo cada vez más en un encuentro vivo, personal y transformador con Dios. El 9º y último día del desafío fue, sin duda, el más poderoso de todos. María Elena, arrodillada en su habitación, sintió que su oración era mucho más que simples palabras, mucho más que lágrimas derramadas. Era un acto de amor puro, desinteresado, un grito silencioso pero potente que resonaba con fuerza en el cielo. Mientras rezaba, imaginó a Javier siendo tocado profundamente por la gracia sanadora de Dios. No por sus propios méritos o esfuerzos, sino por la pura y desbordante misericordia divina. Señor, dijo con total desprendimiento, no me importa si nunca llego a ver con mis ojos el fruto completo de esta oración. Solo te pido, te suplico con toda mi alma, que lo salves, que encuentre tu amor infinito, aunque sea en el último instante de su vida. Cuando terminó, apagó la vela y se quedó en la oscuridad, inmóvil, pero no era una oscuridad de miedo o incertidumbre, sino una oscuridad preñada de esperanza y expectación. Esa noche, algo verdaderamente extraordinario sucedió. María Elena fue despertada bruscamente por un ruido en la sala. Al asomarse con cautela, vio a Javier sentado en el sofá, con la cabeza hundida entre las manos, visiblemente afectado. Mamá, dijo con voz temblorosa cuando la vio, no sé qué me pasa. Tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba en una iglesia muy luminosa, y había una luz increíble que no podía explicar. No sé qué significa todo esto, pero me siento raro, diferente. María Elena, con el corazón latiéndole con una fuerza incontenible en el pecho, no intentó explicarle el sueño con razonamientos teológicos. En lugar de hablar, simplemente se sentó a su lado en silencio y puso una mano reconfortante sobre su hombro. Por primera vez en años, en muchísimos años, Javier no se apartó. El desafío de los 9 días había terminado, pero María Elena sabía, con una certeza que le nacía del alma, que la batalla espiritual no había concluido. Las palabras sabias de León XIV resonaban en su mente como un eco constante. La oración oculta con lágrimas es el clamor del alma que el cielo no puede ignorar. Javier no había corrido a la iglesia de inmediato, no había declarado su fe a los 4 vientos, pero algo fundamental había cambiado en él. El sueño, las palabras torpes pero sinceras, la pequeña apertura en su corazón herido, eran señales inequívocas de que Dios estaba obrando en su vida. María Elena, fortalecida por la oración perseverante, sintió que su fe era más grande y más sólida que nunca. Había aprendido, a través de la dura prueba,
que no se trataba de controlar a su hijo con sus propias fuerzas, sino de confiar ciegamente en el poder y la misericordia de Dios. Mientras miraba a Javier dormir esa noche, con una paz que no recordaba haber visto en su rostro, María Elena pensó nuevamente en las palabras del Papa sobre la inteligencia artificial. Había dicho que los algoritmos podían manipular y engañar, pero que la fe era una fuerza infinitamente más poderosa. Una luz divina que ningún código informático podía apagar jamás. La oración oculta, comprendió finalmente con claridad meridiana. Era su manera de contrarrestar el ruido ensordecedor del mundo, su forma de ayudar a devolver a Javier al camino de la verdad y la vida. No sabía cuánto tiempo tomaría el proceso completo, pero estaba lista. Más lista que nunca, para seguir rezando, para seguir siendo la vela encendida que iluminaba la oscuridad de su hijo. El capítulo se cerró con María Elena de pie junto a la ventana, contemplando las estrellas que brillaban con fulgor sobre la ciudad de Lima. El crucifijo del Papa descansaba en su mano, y su corazón estaba lleno de una certeza nueva y reconfortante. León XIV le había dado mucho más que una simple práctica espiritual, le había encomendado una misión sagrada. Era una madre, sí, pero también era una guerrera de la fe, una intercesora incansable. Y mientras su hijo soñaba plácidamente en la habitación contigua, envuelto en el manto invisible de sus oraciones, María Elena supo, con una convicción que le erizaba la piel, que el cielo estaba escuchando. El segundo paso estaba dado. La batalla por el alma preciosa de Javier continuaba, pero ahora con una esperanza renovada y una fe fortalecida. La ciudad de Lima despertaba lentamente bajo un sol pálido y tímido. Y en la pequeña casa de María Elena, el aire parecía cargado de una energía nueva. Aunque frágil y delicada, habían transcurrido ya 16 días desde que ella, con una mezcla de temor y esperanza, comenzó su intenso viaje espiritual, guiada por las sabias y oportunas enseñanzas del Papa León XIV. Primero, el ayuno del silencio espiritual le había enseñado la difícil pero necesaria lección de callar ante su hijo Javier, ofreciendo su profundo dolor en oración silenciosa en lugar de palabras vanas y a menudo hirientes. Luego, la práctica de la oración oculta con lágrimas le había mostrado el poder insondable de un corazón roto y humillado ante Dios. Un clamor que, según las palabras del Papa, tenía la fuerza de atravesar el mismo cielo y conmover el corazón divino. Esos 9 días de oración intensa y perseverante habían dejado una marca indeleble en el alma de María Elena. Aunque Javier no había regresado a la iglesia de forma espectacular ni había proclamado un cambio radical en su vida. Pequeños gestos, como su torpe pero sincera disculpa y el sueño extraño que mencionó sobre la iglesia y la luz, eran señales inequívocas de que algo profundo se estaba moviendo en su alma, como un río subterráneo que busca la salida. Sin embargo, a pesar de la paz encontrada, María Elena sentía una inquietud creciente en su interior. La paz que había experimentado era real, tangible, pero también sabía, con la intuición propia de una madre, que la batalla por el alma de su hijo estaba lejos, muy lejos de terminar. Javier seguía, en muchos aspectos, atrapado en su mundo superficial de pantallas, redes sociales y amistades que lo alejaban cada vez más de la fe. Sus momentos de apertura y vulnerabilidad eran fugaces, efímeros, y a veces su frialdad y su cinismo regresaban con más fuerza. Como si una sombra quisiera apagar la pequeña llama de esperanza. María Elena temía que, sin un paso más, sin una nueva estrategia espiritual, los pequeños avances que había visto con tanta alegría pudieran desvanecerse como el humo. Fue entonces, en medio de esa incertidumbre, cuando decidió buscar nuevamente la guía del Papa. No podía permitirse el lujo de viajar a Roma otra vez, pero escribió una carta sentida y urgente al sacerdote peruano que le había enviado el mensaje anterior, suplicando con humildad una nueva enseñanza, un nuevo misterio para continuar su lucha espiritual con renovadas fuerzas. La respuesta llegó mucho más rápido de lo que ella se atrevía a esperar. Una tarde, mientras regresaba del mercado con el corazón encogido,
Encontró un sobre con el sello del Vaticano en su buzón. Era del mismo sacerdote, y la carta comenzaba con palabras que parecían escritas directamente para ella. Como un bálsamo para su alma herida, María Elena. El Santo Padre ha orado especialmente por ti y por Javier. Tu fidelidad y perseverancia están moviendo el cielo a vuestro favor. Pero ahora, ha llegado el momento de reclamar con autoridad el territorio espiritual de tu hogar. El Papa León XIV te invita con amor paternal a practicar el tercer misterio, la consagración del lugar donde duerme tu Hijo al Sagrado Corazón de Jesús. Este acto, aunque oculto a los ojos del mundo, es una unción poderosa que transforma el espacio físico y espiritual, y abre de par en par el camino para la gracia abundante de Dios. María Elena leyó la carta con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La idea de consagrar la cama de Javier, su espacio más íntimo, le parecía a la vez increíblemente poderosa y profundamente misteriosa. Recordó con claridad las palabras del Papa en Roma, cuando habló con tanta elocuencia sobre la tecnología como un campo de batalla espiritual que invadía incluso los espacios más privados y sagrados del hogar. León XIV había enfatizado con preocupación que los hogares modernos estaban llenos de influencias invisibles y a menudo nocivas. Desde los algoritmos manipuladores que moldeaban las mentes jóvenes hasta las innumerables distracciones que ahogaban la voz suave y persistente de Dios. Pero también había dicho, con una fe inquebrantable, que los espacios podían ser reclamados para la luz, que una madre con fe podía transformar su hogar en un verdadero santuario. Un oasis de paz y gracia en medio del desierto del mundo. La carta explicaba con detalle que la cama donde duerme un hijo es un lugar único y de vital importancia espiritual. Es un campo de batalla donde la mente se relaja y se vuelve más vulnerable. Donde los sueños se forman y toman cuerpo. Y donde las influencias, tanto divinas como oscuras, actúan con mayor intensidad y sutileza. El Papa, según transmitía el sacerdote, creía firmemente que este acto de consagración era una declaración de fe poderosa. Un gesto profético que expulsaba las tinieblas invasoras y abría de par en par la puerta al Espíritu Santo Consolador y Santificador. Las instrucciones eran claras y precisas. María Elena debía esperar un momento oportuno en que Javier no estuviera en casa. Luego, con profunda reverencia y corazón contrito, debía entrar en su habitación llevando consigo una vela bendita, un crucifijo, preferiblemente el que el Papa le dio, y agua bendita. Debía colocar el crucifijo discretamente debajo de la almohada de Javier y rezar con fervor una oración específica. Señor Jesús, con todo mi amor de madre, consagro este lugar, esta cama, a tu sagrado corazón, que en esta cama no haya espacio alguno para las tinieblas ni para sus engaños. Que mi hijo sea tocado por tu gracia en sus sueños, en sus pensamientos más íntimos, en sus sentimientos más profundos. Que todo espíritu de confusión, de rebeldía y de oscuridad sea expulsado de este lugar por tu poder. Y que tu Espíritu Santo visite y santifique este espacio. Amén. Finalmente, debía rociar con fe agua bendita sobre la cama y alrededor de toda la habitación. Haciendo la señal de la cruz con devoción, León XIV aseguraba que este ritual, realizado con fe viva y perseverante, podía romper opresiones espirituales y preparar eficazmente el corazón de un hijo para recibir la gracia transformadora de Dios. María Elena sintió una mezcla de temor reverencial y firme determinación. Entrar en la habitación de Javier, un espacio que él consideraba tan privado y personal, le parecía casi una invasión a su intimidad. Además, Javier se había burlado cruelmente de cosas como el agua bendita en el pasado, considerándolas supersticiones anticuadas. ¿Y si lo descubría? ¿Y si se enojaba aún más? ¿Si se cerraba por completo? Pero las palabras sabias y llenas de autoridad del Papa resonaban con fuerza en su mente. El cielo ha dado a las madres un poder espiritual que los mismos demonios temen. Confió entonces en que este acto, hecho con amor puro y fe inquebrantable, no era una traición a la confianza de su hijo, sino un regalo invaluable para su alma necesitada. Decidió actuar esa misma semana.
aprovechando un momento en que Javier estuviera en una de sus habituales salidas nocturnas con amigos. El día elegido llegó un viernes por la tarde. Javier había anunciado con su habitual despreocupación que pasaría la noche con unos amigos. Algo que en el pasado habría llenado a María Elena de una ansiedad paralizante, pero esta vez, con una nueva perspectiva espiritual, vio en ello la oportunidad perfecta que Dios le brindaba. Fue a la iglesia local, donde pidió con humildad al párroco que bendijera una vela nueva y un pequeño frasco de agua. También llevó consigo el crucifijo que le había dado el Papa, ese madero sagrado que se había convertido en su compañero constante de oración y lucha. Cuando regresó a casa, el silencio era absoluto, casi palpable. La habitación de Javier, con su cama desordenada y los pósters de bandas de rock adornando las paredes, parecía un reflejo fiel de su caos interior, de su alma en desorden. María Elena respiró hondo, encendió la vela bendita con manos temblorosas y entró con profunda reverencia, como si estuviera pisando tierra santa. Colocó la vela en una mesita de noche, sosteniendo el crucifijo con fuerza contra su pecho. Cerró los ojos y rezó en voz baja, con el corazón en un puño: Señor, este es el lugar donde duerme mi hijo amado. Aquí descansa su cuerpo, aquí sueña su mente, aquí lucha su alma. Te lo ruego, conságralo enteramente a tu sagrado corazón. Que tu luz divina llene cada rincón de este espacio. Que tu paz infinita lo envuelva como un manto protector. Expulsa, Señor, por tu poder, toda influencia maligna que lo aleja de ti y de tu amor. Mientras rezaba con fervor, sintió un calor suave y reconfortante en su corazón, como si el Espíritu Santo mismo estuviera presente allí, aprobando su acto de fe. Con sumo cuidado y disimulo, deslizó el crucifijo debajo de la almohada de Javier, asegurándose de que no fuera visible a simple vista. Luego tomó el frasco de agua bendita y roció con devoción la cama, la almohada y las 4 esquinas de la habitación, haciendo repetidamente la señal de la cruz. Finalmente, con voz firme pero llena de emoción, pronunció la oración específica que el Papa le había indicado: Señor Jesús, con toda mi alma y todo mi ser, consagro este lugar a tu sagrado corazón. Que en esta cama no haya espacio alguno para las tinieblas ni para sus engaños. Que mi hijo sea tocado profundamente por tu gracia en sus sueños, en sus pensamientos más íntimos, en sus sentimientos más profundos. Que todo espíritu de confusión, de rebeldía y de oscuridad sea expulsado de este lugar por tu poder invencible. Y que tu Espíritu Santo visite y santifique este espacio. Amén. Cuando terminó, María Elena apagó la vela y salió de la habitación en silencio, con el corazón rebosante de una extraña mezcla de paz y expectación. No sabía qué esperar exactamente. Una parte de ella, la más humana y ansiosa, quería ver un cambio inmediato, espectacular, pero las sabias enseñanzas de León XIV le habían mostrado con claridad que la fe no es magia, sino perseverancia paciente y confianza inquebrantable. Esa noche, mientras rezaba en su propia habitación, sintió una paz profunda, como si hubiera plantado una semilla preciosa en un suelo fértil que solo Dios, con su poder infinito, podía hacer florecer. Recordó las palabras del Papa sobre la tecnología, cómo los algoritmos invasores penetraban los espacios privados, pero también cómo un simple acto de fe, hecho con amor, podía reclamar esos mismos espacios para la gloria de Dios. La consagración, comprendió entonces con una nueva lucidez, era su manera de declarar con autoridad espiritual: este lugar, esta alma, pertenecen a Cristo. Los días siguientes fueron una intensa mezcla de esperanza renovada y pruebas inesperadas. Javier no dio señales inmediatas de un cambio drástico, pero María Elena notó, con una alegría contenida, que la atmósfera en la casa era diferente, más ligera, menos cargada. Había menos tensión, menos frialdad en el ambiente. El sábado, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual y, para sorpresa mayúscula de María Elena, no se encerró en su habitación de inmediato como solía hacer. En cambio, se sentó en la sala y hojeó distraídamente una revista,
María Elena, fiel a su compromiso de silencio espiritual, no intentó forzar una conversación, pero en lo más profundo de su corazón dio gracias a Dios por ese pequeño pero significativo momento de aparente normalidad. El domingo ocurrió algo que María Elena no esperaba en absoluto. Mientras limpiaba la casa con su esmero habitual, escuchó a Javier hablar por teléfono con un amigo. No sé, tío, decía Javier con un tono de voz extraño, entre confundido y pensativo. Anoche tuve un sueño rarísimo. Soñé con una iglesia, y había una cruz que brillaba un montón. No sé qué significa, pero me dejó pensando. ¿Sabes? María Elena, que estaba en la cocina en ese momento, sintió que su corazón se detenía por un instante. Era la segunda vez en poco tiempo que Javier mencionaba un sueño con imágenes claramente religiosas. No pudo evitar preguntarse, con una mezcla de temor y esperanza, si la consagración de su cama estaba comenzando a obrar sus efectos sutiles pero poderosos. Esa noche, mientras rezaba, dio gracias a Dios con lágrimas en los ojos y pidió con fervor que esos sueños fueran un puente sagrado hacia la fe de su hijo. El lunes, María Elena enfrentó una prueba delicada. Javier descubrió el crucifijo debajo de su almohada. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó con un tono de voz que mezclaba confusión, sorpresa y un claro enfado contenido. María Elena, tomada completamente por sorpresa, sintió el impulso irrefrenable de explicarse, de defenderse, de justificarse, pero recordó una vez más la importancia del silencio espiritual y, en lugar de discutir o dar explicaciones que quizás no serían bien recibidas, respondió con una calma asombrosa que ni ella misma sabía de dónde sacaba. «Es solo un regalo, hijo, un pequeño detalle. Si no lo quieres, puedes guardarlo en un cajón. No hay problema». Para su enorme sorpresa, Javier no insistió. En cambio, tomó el crucifijo, lo observó por un instante y luego lo dejó sobre la mesita de noche sin decir una palabra más. María Elena, aunque interiormente nerviosa, vio en ese gesto una pequeña pero significativa victoria. Javier no lo había rechazado por completo, no lo había tirado con desprecio. El martes, María Elena notó que Javier estaba más callado de lo habitual. No era la frialdad distante de antes, sino una quietud que parecía más bien reflexiva, introspectiva. Durante la cena, él mencionó, casi como al pasar, sin darle demasiada importancia aparente: «Mamá, ¿tú crees que los sueños significan algo de verdad?». María Elena, sorprendida por la pregunta tan directa e inesperada, respondió con sumo cuidado, midiendo cada palabra: «A veces, hijo, creo que Dios puede hablarnos de muchas maneras diferentes, incluso a través de los sueños». Javier no dijo nada más, pero su expresión era diferente, como si estuviera luchando con algo importante en su interior, debatiéndose entre la duda y una incipiente curiosidad. María Elena, en lo profundo de su corazón, dio gracias al Papa León XIV. La consagración, aunque invisible a los ojos humanos, estaba abriendo pequeñas pero significativas brechas en el corazón endurecido de su hijo. El miércoles ocurrió un momento que María Elena atesoraría en su memoria para siempre. Era tarde en la noche y ella estaba a punto de ir a su habitación a rezar su rosario cuando escuchó un ruido sutil en la sala. Al asomarse con cautela, vio a Javier sentado en el sofá, con el crucifijo en la mano. No estaba rezando en el sentido formal, pero lo miraba con una intensidad, con una fijeza que María Elena no le había visto en años. «Mamá», dijo con voz queda cuando la vio, «no sé por qué, pero siento que necesito hablar contigo. No sé qué me está pasando últimamente. Siento algo raro dentro de mí, como si algo o alguien me estuviera llamando, pero no entiendo qué es. Me confunde». María Elena, con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, se sentó a su lado con ternura. Por primera vez en años, en muchísimos años, Javier habló con una sinceridad desgarradora. No mencionó la fe directamente, pero habló de su profunda confusión, de su inmenso vacío interior, de cómo las cosas que antes le daban una aparente felicidad ahora le parecían huecas, insípidas.
sin sentido. María Elena escuchó en silencio, con el corazón encogido pero lleno de esperanza, resistiendo con todas sus fuerzas el impulso de predicar, de aconsejar, de dirigir. Cuando Javier terminó de desahogarse, ella solo dijo, con una sencillez conmovedora: hijo, estoy aquí para ti, siempre, y estoy orando mucho por ti, siempre. Javier asintió levemente, y aunque no dijo más, María Elena sintió en lo más profundo de su ser que algo verdaderamente profundo había cambiado esa noche. Mientras rezaba más tarde, María Elena lloró lágrimas de pura gratitud. Las sabias enseñanzas de León XIV, el silencio ofrecido, la oración oculta con lágrimas, la consagración del espacio estaban obrando juntas, entrelazándose como los hilos de un tapiz tejido por la mano amorosa de Dios. Recordó las palabras del Papa sobre los espacios espirituales, cómo podían ser reclamados para la luz, para la gracia. La habitación de Javier, ahora santificada por la presencia del crucifijo y la aspersión del agua bendita, se había convertido en un lugar donde el Espíritu Santo podía actuar con mayor libertad y poder. María Elena no sabía cuánto tiempo tomaría el proceso completo de conversión de su hijo, pero confiaba ciegamente en que Dios lo estaba guiando, paso a paso, hacia la luz. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza creciente y paciente espera. Javier no corrió a la iglesia de inmediato, pero los sueños con contenido religioso continuaron. Y su actitud hacia María Elena se suavizó notablemente. Comenzó a pasar más tiempo en casa, a hablar más, a escuchar con una atención que antes no tenía. María Elena, fortalecida por su fe inquebrantable, sabía que el camino era largo y arduo, pero también sabía, con una certeza que le nacía del alma, que no estaba sola. El Papa León XIV le había dado las herramientas espirituales necesarias para ser una madre guerrera, una intercesora incansable, una portadora de la luz de Cristo en medio de la oscuridad del mundo. El capítulo se cerró con María Elena mirando el crucifijo en su habitación. Bajo la luz tenue y parpadeante de una vela, las estrellas brillaban con intensidad sobre Lima, y en su corazón llevaba la certeza gozosa de que el tercer misterio había abierto una puerta importante. La batalla por el alma preciosa de Javier no había terminado, ni mucho menos, pero cada paso dado, cada oración elevada, cada acto de fe realizado, lo estaba acercando, lenta pero inexorablemente, a la luz de la verdad. León XIV, con su sabiduría pastoral, le había mostrado de forma práctica que el amor incondicional de una madre, unido a la gracia todopoderosa de Dios, podía transformar incluso el corazón más endurecido y rebelde. La luz de la luna se filtraba suavemente por la ventana de la pequeña casa de María Elena, bañando su humilde habitación en un resplandor plateado y misterioso. Habían pasado ya varias semanas desde que comenzara su intenso y transformador viaje espiritual. Guiada por las sabias y oportunas enseñanzas del Papa León XIV, el ayuno del silencio espiritual le había enseñado la difícil pero crucial lección de confiar plenamente en Dios en lugar de en sus propias palabras, a menudo ineficaces. La oración oculta con lágrimas le había mostrado el poder insondable de un corazón roto y humillado ofrecido ante el trono divino. La consagración de la cama de Javier al Sagrado Corazón de Jesús había transformado el espacio más íntimo de su hijo en un lugar sagrado donde el Espíritu Santo podía actuar con libertad y poder. Cada paso en este camino había sido una prueba de fe exigente, pero también una chispa de esperanza renovada que encendía su alma. Javier, aunque todavía no había regresado plenamente a la fe de su infancia, mostraba signos alentadores de cambio, sueños recurrentes con imágenes religiosas, conversaciones más abiertas y sinceras con ella, una suavidad en su actitud general que María Elena no había visto en años interminables de angustia. Sin embargo, a pesar de estos avances, María Elena sabía en lo más profundo de su ser que la batalla espiritual no había terminado. Los momentos de cercanía y conexión con Javier eran preciosos, tesoros invaluables, pero también frágiles como el cristal. A veces, sin previo aviso, su frialdad y su cinismo regresaban con fuerza.
como si una fuerza invisible y maligna intentara arrastrarlo de nuevo al vacío oscuro y desolador del que ella tanto luchaba por rescatarlo. María Elena sentía en su corazón de madre que necesitaba algo más. Una práctica final, un broche de oro que uniera todo lo que había aprendido y sellara de forma definitiva su compromiso inquebrantable con la salvación eterna de su amado hijo. Fue entonces, como una respuesta directa a sus anhelos más profundos, cuando recibió una última carta del sacerdote peruano, aquel que había sido su providencial puente de comunicación con el Papa. La carta era breve, concisa, pero su mensaje era diáfano y contundente: María Elena, el Santo Padre te invita con amor paternal a completar el desafío de los 9 días. Se trata de una cadena poderosa de intercesión que combina armoniosamente los 3 misterios que ya has aprendido y practicado con tanta fe. Este desafío no es solo para la salvación de Javier, sino para todas las madres del mundo que luchan valientemente por sus hijos perdidos. Tu fe, unida a la de otras miles de madres en oración, puede, literalmente, cambiar el mundo. El Papa León XIV, según transmitía la carta, creía firmemente que este desafío final era una respuesta divina a los complejos y urgentes desafíos de la era moderna. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología fría e impersonal, donde los algoritmos manipulaban sutilmente las mentes y las redes sociales ahogaban la voz suave y persistente de Dios, la fe ardiente de las madres era una fuerza contraria, un verdadero algoritmo divino que operaba silenciosa pero eficazmente en lo invisible, restaurando el orden y la gracia. El desafío consistía en practicar con renovado fervor los 3 misterios durante 9 días consecutivos, el silencio espiritual ofrecido, la oración oculta con lágrimas derramadas y la consagración diaria del espacio vital de Javier. Cada día, María Elena debía renovar su compromiso, no con la expectativa ansiosa de resultados inmediatos y espectaculares, sino con la certeza serena e inquebrantable de que Dios estaba obrando a su favor, tejiendo su plan perfecto. El Papa aseguraba que este acto de fidelidad perseverante podía desencadenar milagros asombrosos, no solo en el corazón de un hijo descarriado, sino en comunidades enteras, transformando vidas y realidades. María Elena sintió un fuego nuevo arder en su alma. El desafío era, sin duda, exigente y requería un gran esfuerzo, pero también era una promesa de esperanza y victoria. Recordó con claridad las palabras de León XIV en Roma, cuando habló con tanta convicción de la familia como el primer y más importante campo de misión de la Iglesia. También pensó en su constante énfasis en la justicia social, en cómo la fe auténtica debía traducirse necesariamente en amor concreto y tangible por los demás, especialmente por los más necesitados. Este desafío final, comprendió con una nueva lucidez, no era solo por Javier, su amado hijo, era por todas las madres del mundo que, como ella, lloraban en silencio y en soledad, anhelando el regreso de sus hijos al redil. Decidió comenzar esa misma noche, sin dilación, con una determinación férrea que nacía de una fe purificada en el crisol del dolor y de un amor de madre que todo lo espera y todo lo soporta. El primer día, María Elena reunió con devoción todo lo necesario: el crucifijo del Papa, su ancla espiritual, una vela bendita, símbolo de la luz de Cristo, y un pequeño frasco con agua bendita. A las 11 en punto de la noche, cuando Javier ya estaba en su habitación, presumiblemente dormido o absorto en sus cosas, ella se arrodilló en la suya, ante su pequeño altar improvisado, y comenzó con la oración oculta. Señor, susurró con el alma en un hilo, aquí estoy nuevamente, de rodillas ante ti, por Javier, mi hijo amado, pero también por todas las madres que sufren, por todos los hijos perdidos en los laberintos del mundo. Acepto este desafío con toda la fe de la que soy capaz. Sálvalos, Señor, sálvalos a todos. Aunque yo nunca llegue a ver con mis ojos el fruto completo de esta oración. Las lágrimas fluyeron libremente, pero esta vez eran lágrimas de propósito firme, de entrega total. Luego,
Fiel a su compromiso de silencio espiritual, evitó con sumo cuidado cualquier tipo de discusión o confrontación con Javier. Incluso cuando él llegó a casa más tarde de lo habitual con una actitud desafiante y provocadora. Finalmente, con sigilo y amor, entró en la habitación de su hijo mientras él dormía profundamente y roció con fe agua bendita. Renovando la consagración de aquel espacio, Señor Jesús, consagro una vez más este lugar a tu sagrado corazón. Que tu luz divina reine aquí y disipe toda oscuridad. Amén. El segundo día fue particularmente difícil. Javier, visiblemente frustrado por alguna razón desconocida, lanzó comentarios sarcásticos y hirientes sobre la fe y la religión. María Elena sintió un nudo en la garganta y unas ganas irrefrenables de responderle, de defender lo que tanto amaba, pero recordó su voto y guardó silencio espiritual, ofreciendo esa humillación como sacrificio. Esa noche, en su oración, pidió fuerzas al Señor para perseverar y recordó las palabras sabias del Papa sobre la inteligencia artificial. Los algoritmos manipulan y engañan, pero la fe transforma y libera. Soñó esa noche con miles de mujeres rezando al unísono, un coro celestial de intercesión que estremecía los cimientos del cielo. El tercer día, Javier mencionó, casi como al pasar, con una naturalidad sorprendente: «Mamá, anoche soñé con la Virgen. Era muy bonita». María Elena, profundamente conmovida y con el corazón palpitante, respondió con una serenidad que solo Dios podía darle: «Tal vez es una señal del cielo. Hijo, una caricia de nuestra madre». No hubo más palabras sobre el tema, pero algo significativo había cambiado en el tono de voz de Javier. Una suavidad inusual. En su oración de esa noche, ella dio gracias a Dios con lágrimas de gratitud y consagró nuevamente la habitación de su hijo con agua bendita, sintiendo una paz profunda. El cuarto día, una vecina bien intencionada pero poco prudente le dijo con crudeza que estaba perdiendo el tiempo, que Javier ya era un caso perdido y que nunca cambiaría. María Elena sintió el aguijón del dolor y la duda, pero recordó con firmeza las palabras del Papa: «La madre firme en la fe es el muro que el infierno no puede derribar». Ofreció esa duda y ese dolor como un sacrificio agradable a Dios y sintió que la consagración de esa noche era aún más fuerte, más poderosa. El quinto día, Javier llegó a casa con una Biblia antigua bajo el brazo. «No sé ni por qué la compré. Mamá, estaba en una librería de segunda mano y me llamó la atención». Ella solo sonrió con dulzura y le dijo: «Léela si quieres, hijo, tiene cosas muy hermosas y profundas». Esa noche, su gratitud hacia Dios fue inmensa, desbordante. Comprendió que la transformación más grande también estaba ocurriendo en ella misma, en su propio corazón. El sexto día, Javier le preguntó con una curiosidad genuina, sin rastro de burla: «Mamá, ¿por qué rezas tanto últimamente? Te veo siempre muy recogida». Ella respondió con una sencillez y un amor que brotaban del alma: «Porque te amo con toda mi alma, hijo, y porque creo firmemente que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Un plan de felicidad y plenitud». Esa noche consagró la habitación con una certeza absoluta en su corazón. Dios estaba tocando visiblemente el corazón de su hijo. El séptimo día, María Elena sintió una paz nueva y profunda, una serenidad que nunca antes había experimentado. Javier parecía más presente, más conectado con la realidad, menos distraído por las vanidades del mundo. Comprendió entonces que este reto espiritual no era solo por su hijo, sino que era un acto de amor por el mundo entero, un testimonio vivo de fe en acción. El octavo día, Javier le confesó conmovido que había soñado vívidamente con su antigua iglesia parroquial, la de su niñez. «Sentí clarísimo que alguien me llamaba desde dentro. Mamá, era una voz muy dulce. Ese alguien es Dios, hijo mío, que te llama con amor infinito», dijo ella entre lágrimas de emoción. La mirada de Javier mostraba una vulnerabilidad, una apertura de corazón que ella no había visto en él desde hacía muchísimos años. El noveno y último día del desafío, María Elena rezó con todo su ser, con cada fibra de su existencia. Esa noche,
Mientras ella estaba recogida en oración, Javier apareció en la puerta de su habitación, llorando desconsoladamente. Mamá, he vuelto a soñar con la Virgen. Me ha dicho que ya es hora. Que vuelva a la casa de Dios. Quiero ir a la iglesia otra vez. Mamá, necesito ir. Ella lo abrazó con todas sus fuerzas. Sin decir una palabra, sin intentar explicar nada, solo lloró con él, lágrimas de gozo y gratitud que lavaban años de dolor. Javier empezó a ir a misa con regularidad, a leer la Biblia con interés, a hacer preguntas profundas sobre la fe. Su luz interior, aquella que parecía haberse extinguido, volvía a brillar con intensidad. María Elena sabía, sin embargo, que su misión como madre y como intercesora no terminaba allí. Recordó las palabras proféticas del Papa: cuando una madre se entrega por completo al plan de Dios, Dios se compromete por completo con ella y con sus intenciones. Decidió entonces compartir su experiencia con otras madres que sufrían en silencio, para darles esperanza y herramientas espirituales. Imaginó a miles de mujeres orando con fervor, consagrando sus hogares, intercediendo sin descanso por sus hijos, formando un ejército invisible de amor y fe que el mundo necesitaba con urgencia. Pensó en cómo la fe auténtica une donde la tecnología a menudo divide y aísla. Su oración, comprendió finalmente, era un verdadero algoritmo divino, capaz de transformar corazones y realidades. El capítulo concluyó con madre e hijo rezando juntos, arrodillados uno al lado del otro, el Padre Nuestro, en el silencio sagrado de aquella habitación. María Elena sintió con una claridad meridiana la presencia amorosa de la Virgen María, la guía paternal del Papa León XIV, y sobre todo, la infinita misericordia de Dios Padre. El mayor milagro, reflexionó conmovida, no era solo el regreso de Javier al redil, sino el hecho de que ella, sostenida por la gracia, nunca se rindió, nunca perdió la fe de una madre. Comprendió con una certeza que le llenaba el alma: realmente es el muro inexpugnable que el infierno no puede derribar.